Un saludo para todos. Hoy vamos a ver el dominio de desempeño del trabajo del proyecto del PMBOK 7. Creo que es el punto del libro 2.5, creo. Me puedo equivocar, pero creo que es ese, se los digo como para que se puedan guiar un poquito más, ¿vale? Bueno, ¿de qué se trata esta película? En realidad todos los dominios son de desempeño, entonces el nombre lo vuelve súper confuso porque este se llama dominio de desempeño del trabajo del proyecto. ¿Qué es? ¿Qué es? Es cómo se organiza, se ejecuta y se mejora el trabajo para entregar valor real. Recuerden que a mí no me gusta mucho esa expresión de que los proyectos entregan valor. Yo sé que está de moda, sé que incluso envía una buena señal, pero a mí me gusta hablar de proyectos orientados hacia el valor, porque el valor ocurre mucho después del proyecto, ¿sí? Lo que entregan los proyectos son productos, pueden promover cambios y si esos cambios se orientan y están bien conectados a la cadena de generación de valor, pues se genera valor. Pero el proyecto no propiamente genera valor y estoy haciendo ahí una pequeña campaña personal, un poquito como para que esos conceptos se entiendan, porque creo que la confusión puede ser dañina para todo el mundo. Entonces, ese es mi punto. Entonces, digamos que este dominio de lo que se trata es de cómo manejamos la ejecución final. Al final es eso, cómo manejamos la materialización del proyecto, ¿verdad? ¿Qué trata? Trata todas las actividades y funciones necesarias para que el proyecto avance en orden, claro que sí, con coherencia y capacidad de mejora en el día a día. O sea, un buen director o directora de proyectos debe manejar su proyecto de tal manera que esté ordenado el proyecto, y que los trabajos no sean o sean lo menos caóticos posible y de verdad haya un orden, una lógica y todos puedan contribuir de una forma inteligente y eficiente en la medida de lo posible. Específicamente, ¿qué áreas cubre esto? Cubre establecer los procesos del proyecto. A más grande el proyecto, probablemente se requiere más estructura. A proyectos más chiquitos, probablemente podemos ser un poquito más orgánicos porque un poquito podemos jugar sin tanta estructura y de hecho le puede hacer daño a un proyecto chiquito. Eso hay que verlo, porque tiene que ver con la complejidad, no únicamente es un tema de tamaño. Hay que verlo y ahí entra el arte de la gerencia de proyectos. Gestionar el trabajo durante la ejecución. Curiosamente, cada vez más me encuentro project managers que han estudiado mucho, pero están más pensados como estructuradores de proyecto que como ejecutores de proyecto. Eso no necesariamente está mal. Aquí mis alumnos de la especialización en dirección de proyectos, bueno, de las especializaciones donde participo, se acordarán de mí. Eso de estudiar mucho y convertirse en estructurador de proyectos, no necesariamente en ejecutor, como les digo, no está mal. Lo que sí es importante es que seamos conscientes de los roles y las capacidades que estamos desarrollando, ¿sí? Porque sí es muy diferente estructurar a ejecutar, ¿sí? A manejar las ejecuciones. Administrar recursos físicos, súper de acuerdo con eso. Coordinar adquisiciones. Las compras son un tema que siempre aparecen. Curiosamente se han visto de forma, en mi opinión, bastante aislada de la gerencia de proyectos, aunque son un área de conocimiento histórica y toda esa cosa. Pero la verdad es que eso en la práctica es bien aislado y siempre está a cargo de un área especializada que normalmente no se conecta bien con los project managers y normalmente hay una relación tensa ahí. Project manager dice que compras no le ayuda y compras dice que el project manager es un desordenado. Yo creo que ambos tienen razón, pero el punto es que sí, conectar mejor esas áreas y esas visiones sí es importantísimo. Facilitar la comunicación y gestionar cambios y promover el aprendizaje. De eso se trata, de esos puntos se trata un poquito este dominio. ¿Sí? Vamos a empezarlos a revisar con un poquito más de detalle. ¿Qué debería lograr este dominio? Todos los dominios del PMBOK 7 dicen, bueno, listo, entonces si vamos a definir qué implica o qué quiere decir que esté yendo bien este dominio en tu gerencia. El primero es que logras una ejecución eficiente. La eficiencia es una palabra riesgosa, es una palabra un poquito peligrosa y demasiado ampliamente adoptada. ¿Por qué? Porque el objetivo último del proyecto no es ser eficiente, y eso les va a sonar raro.
El objetivo último es generar el valor. Entonces, ¿sí es importante ser eficiente? Claro que sí. ¿A quién le gusta desperdiciar recursos? A nadie. Pero que no se te vuelva tu mayor objetivo, ¿sí? Porque de otra manera entonces pones la eficiencia sobre los objetivos. Entonces te vuelves un tacañilas y por ser eficiente entonces comprometes muchas cosas de fondo. Entonces que no te pase eso, no te pase eso. Y es muy fácil encontrar ambientes de control corporativos que promueven esas cosas y los comportamientos son ultra dañinos. Entonces sí está bien, pero cuidado con la dosis. Ese es mi mensaje. Entonces sí, si buscas y logras encontrar una ejecución relativamente eficiente sin comprometer el objetivo, estás lográndolo. ¿Te comunicas bien, de forma adecuada con todos los interesados? Eso también define que te está yendo bien. ¿Gestionas bien el cambio? El cambio siempre es el coco, es la parte difícil, de los que ahí nadie quiere hablar de eso porque normalmente hay un enorme desorden. Y eso pasa porque no existen los procesos y la gestión del cambio es quizás una de las cosas más complejas del project management. ¿Sí? Estás utilizando los procesos apropiados, es decir, tienes control, pero al mismo tiempo no estás demasiado pesado. Y ahí vas a encontrar mucha presión por parte del equipo y los stakeholders para que no tengas prácticamente procesos. A nadie le gusta los procesos, ¿verdad? Pero son necesarios, así como los semáforos en las ciudades. Pues no nos gusta parar ahí porque estamos de afán, pero son muy importantes. Y ahí tienes que tener personalidad y sobre todo criterio técnico, porque si te pones a hacer caso de que no exista nada, o, o compras una mala interpretación de la agilidad, como aquella cosa que no tiene absolutamente nada de estructura, eso no es cierto, es una mala interpretación, te puedes meter en un caos. Entonces, que no se te vaya la mano con estructura, pero tienes que tener personalidad para sí dejar estructura y eso no le gusta a la gente. Normalmente nadie te va a felicitar por eso. Recursos y adquisiciones, manejar bien las compras, como les digo, eso es un tema muy importante. Mi opinión es que está muy poco explorado. Yo creo que es tan importante que los PMBOK y los estándares históricos y todo eso empieza a quedar corto. Y vale la pena aprender bastante de eso. Mucho de contratos, mucho de cómo funciona verdaderamente una adquisición. Cuando uno entiende eso, uno es mejor project manager y empieza uno a tener una mejor interacción con compras. Y entiende uno por qué compra se demora tanto, etcétera. Y por supuesto, el aprendizaje continuo, pero eso no puede quedarse como una frase bonita, sino entender que los proyectos tienen conocimiento explícito que se puede escribir, pero sobre todo y en su gran mayoría el conocimiento es tácito, es un conocimiento que está ahí, pero que no se puede verbalizar y no se puede escribir, pero que está ahí y, y termina siendo muy importante cómo se maneja y cómo se gestiona. Bien. Em, Recuerden, la parte de los procesos, em, digamos, tiene muchísimo que ver con el entendimiento que tengas de los ciclos de vida de los proyectos. La mayoría de personas no piensan en esto, no piensan en cuál es el ciclo de vida natural de este proyecto, sino que piensan en esto como un ejercicio muy conceptual donde tú te tienes que imaginar una cosa y llevarla al proyecto. No, no funciona así. Casi que tú deberías ver el proyecto y descubrir naturalmente cuál es el ciclo de vida que tiene y a partir de ahí montar todo. Entonces es más un proceso de descubrimiento que un proceso de diseño, en mi opinión. Más un proceso de observación que un proceso de conceptualización. Así lo veo yo y normalmente me funciona. Normalmente no es bueno pelear contra la naturaleza del proyecto, sino entenderla y trabajar con esa naturaleza. Eso casi nunca lo puedes cambiar. Si quisiéramos hablar en términos del PMBOK, podríamos decir que es un factor medioambiental. Yo lo veo como un factor medioambiental y no como un tema de diseño externo que tú te inventes y lo lleves al proyecto. Eso casi nunca funciona bien, ¿sabes? Equilibrar las restricciones. Yo siempre digo que los proyectos siempre, cada uno tiene su afán. Lo bonito y lo difícil de los proyectos es que todos son súper diferentes. Entonces, no,
Prender el piloto automático es muy mala idea siempre y eso es lo bonito porque siempre estás aprendiendo cosas. Quizás eso es lo que a mí me gusta de los proyectos, que me permiten aprender, que me enseñan a las buenas o a las malas, pero en todo caso aprendo. Y tiene mucho que ver con equilibrar las restricciones. Hay proyectos que se basan en costo. Esa es la verdad. Hay proyectos donde su mayor restricción tiene que ver con el tiempo o la mayor restricción tiene que ver con un recurso escaso. Entonces todo el proyecto gira alrededor del recurso escaso, etcétera. Pero el punto es que tienes que encontrar y tratar de identificar y tratar de descubrir el énfasis del proyecto. Cuando encuentras el énfasis, encuentras como el punto central, el pivote sobre el cual va a girar todo el proyecto y empiezas a actuar de forma muy coherente. Cuando no lo encuentras, entonces llegas con una receta, pero esa receta se siente extraña, se siente poco adaptada, no fluye y es por eso, es por falta de análisis de ese elemento, de las restricciones y la restricción principal del proyecto. Enfocarse mucho en el equipo, por supuesto, es importante. Por supuesto, el rol de Project Manager es un rol de liderazgo. Y eso suena fácil, suena como evidente, pero no. Interactuar con personas es difícil, mantenerlas enfocadas es difícil, aclarar los objetivos constantemente y alinear a la gente es muy difícil. Y es un tema que es un trabajo de todos los días, a toda hora. Tú repites una cosa el viernes y el lunes la estás repitiendo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque naturalmente los humanos nos dispersamos, aunque seamos inteligentes. Te detengo 30 segundos para analizar algo que veo muchísimo. PMOs que funcionan bien operativamente. Reportan, hacen seguimientos, ordenan información, pero no necesariamente influyen en las decisiones importantes. Y ahí es donde se pierde el verdadero valor de una PMO. Si te está pasando algo similar y quieres resolverlo, te invito a visitar nuestra página web www.proyectiza.com. Ahora sí, sigamos. Entonces, ese, digamos, es como otro gran frente de este dominio de desempeño, ¿verdad? La comunicación y el involucramiento es un tema al que entre más pasan los años, más le creo yo, pero sobre todo le creo al tema del involucramiento. Es que la comunicación es un tema como medio tricky, porque uno suele leer en los libros la parte como formal y visible de la comunicación, pero hay una parte tácita, es un tema que tiene que ver también con comportamiento humano, y es cómo realmente me involucro en el proyecto, cómo realmente me acerco a los diferentes stakeholders y verdaderamente cómo comunico cosas, que no necesariamente son con palabras o un correo o un reporte semanal y todas esas cosas, sino verdaderamente cómo logro que la comunicación y las cosas que a veces no se escriben en los reportes me lleguen. Y cómo hago yo también para expresar muchas cosas que no te puedo poner en un reporte, pero cómo hago para que tú entiendas o el equipo entienda uno que está sintiendo o cómo lo está viendo, etcétera, más allá de lo puramente formal. Y eso tiene que ver con un tema de pura conexión humana. Hace poquito vi en LinkedIn un post que hablaba pues de las matrices y toda esa vaina de los stakeholders, cosa en la que yo creo. Lo que pasa es que no me gusta ponerla en primer plano y no me gusta que quede la idea que eso es la gerencia. Aunque sí las uso, o no estoy diciendo que no son importantes. Pero yo les decía, miren, la principal, una de las cosas que he aprendido en el tema de comunicación y gestión de stakeholders es a tomar café o invitar a un té o café o chocolate, lo que quieras, a los stakeholders y que la mesa donde nos la vamos a tomar sea lo más chiquita posible, que sea una mesa chiquitica. Es decir, que estemos cerca, ¿sí? Que estemos cerca para podernos conocer. Porque es que en esta época de equipos virtuales dispersos geográficamente, donde solo nos vemos por Teams y ni siquiera nos vemos porque la gente no prende ni la cámara. Imagínense las reuniones. Llegan 10 personas, hablan dos y el resto están ahí, en teoría, cierran la cámara y cierran el micrófono. Y sentimos que esa es la comunicación. Pues claro, eso no tiene cómo salir bien. Eso no tiene cómo salir bien. Y a mí me pasa que me monto constantemente a aviones
Y de hecho mucha gente me dice, no, es que, pues obviamente yo cobro todo. Es que me estás cobrando por muchos vuelos y eso lo podríamos hacer por Teams. Claro, yo creo que la mayor parte del trabajo hay que hacerlo de forma eficiente, pero empiezo a comprender y a promover el valor de vernos. ¿Sí? Entonces hay un tema muy de fondo y creo que los equipos pospandémicos han perdido mucho, han perdido muchísimo. Yo sé que mucha gente me va a caer duro porque mucha gente odia el tráfico en Bogotá o en Ciudad de México o en Lima. Terribles tráficos, por cierto. Yo también. Pero yo creo que sí se ha perdido bastante en el tema de comunicación y colaboración. Y sí creo que los equipos se tienen que ver. No a toda hora, de acuerdo, lo compro. Pero tampoco es eso de que no vas a volver a la oficina nunca. Eso tampoco te va a servir. Sé que no te gusta escuchar eso, em, porque no es como lo más cómodo. Pero la verdad es que el contacto humano directo es muy útil para el proyecto. Y no es simplemente que alguien se volvió anticuado. No, no es eso. Gestión de recursos físicos muy importantes y todo el tema de adquisiciones, saber qué es un RFI, cómo funciona un request for proposal, como un request for quote. Bueno, cómo funcionan todos los procesos de compras, eso está bueno aprenderlo. Eso está bueno aprenderlo, está bueno tener una mejor interacción con la gente de compras y sobre todo escuchar a la gente de compras, porque yo sí creo que hay como una onda de los project managers donde de alguna forma como que nos sentimos superiores, como, wow, es que nosotros tenemos grandes objetivos y es que nadie nos comprende porque somos muy inteligentes y es que esa gente de compras nos compra cosas que no nos sirven, pero nunca, no, nunca hacemos la reflexión de, hey, pero es que realmente nosotros estamos respetando los tiempos, realmente estamos expresando todo lo que necesitábamos, realmente estamos haciendo buenos levantamientos de requerimientos, realmente no sé qué, ahí hace falta autocrítica. No digo pues que todo sea perfecto de un lado y del otro nosotros somos malos, no, pero sí toca meterle autocrítica, toca escuchar a los demás, porque ahí pienso que hay un bolsillito, hay unas pepitas de oro que si uno reflexiona, realmente las puede uno encontrar y puede uno lograr mejores desempeños. Sí se me hace que esa es una de esas relaciones que deberíamos repensar desde nosotros mismos. Y está obviamente el cambio, el aprendizaje y la gestión del conocimiento, como les decía. Les hablaba antes de lo explícito y lo tácito. No subestimes lo tácito. A nosotros nos enseñaron en el mundo occidental a, eh, de alguna forma, que lo serio y lo valioso era lo explícito. Lo que tú aprendes en libros y en estándares y toda esa vaina. Y lo tácito no necesariamente se considera que es informal, se considera que es poco serio, se considera que es de menos valor. Y eso es muy occidental, pero es un paradigma, eso no es cierto. Lo tácito termina siendo súper importante, muy importante, ¿sí? Y por eso el contacto humano es tan importante. Cuando llevas 2 meses sin verte con nadie de la oficina, no hay manera, físicamente no hay manera de que haya intercambio de conocimiento tácito, que es la mayoría del conocimiento. Te estás moviendo en un mundo explícito. Entonces las relaciones son muy transaccionales, se pierde mucho del valor, se pierde mucho del enfoque que podrías estar logrando verdaderamente y lo que podría ser diferenciador en los equipos de proyecto. Yo sé que odias el tráfico, sí, tienes toda la razón, pero ahí hay que encontrar un sano equilibrio. La humanidad es como un péndulo. Entonces, antes siempre somos como de extremos. Entonces, antes era todo en la oficina. A mí me pasó como 5 años antes de la pandemia, pero a la mayoría de la gente le pasó fue en la pandemia. Y en la pandemia, entonces, todo se volvió virtual. Entonces, ahora todo es virtual y hay en mi opinión, hay una onda hooligan. Hay unos hooligans en LinkedIn y cuando alguien medio sugiere que los equipos sí deben verse en modelos híbridos y en la oficina, entonces, ¡pum!, todo el mundo le cae encima. Bueno, pues yo me voy a unir a las víctimas. Yo sí considero que es importante. Yo creo en un mundo híbrido, pero híbrido. Y sí siento que los equipos han perdido mucho desempeño. Sí. Hoy podemos hacer muchas más cosas. Tenemos IA, tenemos aceleradores, tenemos muchas cosas. Pero esa parte se perdió. Esa parte se perdió y se nos está yendo la mano.
Ahora, ¿lo podemos corregir? Sí. Es, es, es viable corregirlo, pues, sin rollo. Entonces, ¿cómo verificas concretamente o qué de lo que dice el PMBOK? Bueno, ¿cuáles son como las señales concretas de que lo estás logrando? Primero, los informes de estado muestran un avance eficiente y efectivo del proyecto. Y ojalá muestren la verdad, que no sean confirmatorios. Sí, esa es una buena señal. Em, Tienes procesos que ayudan que la gente esté ordenada y además la gente verdaderamente los usa. Que el gran problema de los procesos es que los defines y después nadie los usa. Entonces termina convertido eso ahí en una gran declaración, pero en el fondo hay una verdad ahí que todo el mundo conoce y es que nadie usa eso. Entonces, la señal es que tengas buenos procesos que ayuden, pero que la gente los use. Tener la menor cantidad de solicitudes improvisadas o sorpresivas, aunque siempre las habrá, ¿sí? Pero en la medida que algo pueda ser previsible, pues que lo sea, ¿verdad? Todos los procesos de compras y adquisiciones pues deben estar bajo control, suficientemente documentados, correctamente gestionados, que sean suficientemente transparentes y al final, sobre todo, que nos traigan los mejores proveedores posibles en las mejores condiciones posibles. A mí me pasan hechos dolorosos y es que, por ejemplo, a mí sí me parece que todavía en nuestro mundo, en el mundo latino, nosotros vivimos una visión de escasez. Y entonces eso se traduce en que al final nos gusta lo más barato. O sea, no nos gusta admitirlo y entonces decimos, no, y la calidad también es muy importante y vamos a armar aquí una matriz y le vamos a dar peso a la calidad y otro peso al precio, pero el precio no es lo único. Pues al final siempre las licitaciones son para el más barato y no es necesariamente para el mejor. Entonces yo no sé hasta dónde eso esté funcionando y hasta dónde estemos destruyendo valor. ¿Sí? Porque el más barato no quiere, y lo que muchas veces lo que pasa es que el más barato gana los procesos de licitación, pero ejecuta mal y toca darle adiciones y adiciones y adiciones y al final no termina siendo lo más barato. Entonces yo sí creo que es bien sensato trabajar con las áreas de compras para hacer una evaluación ex post del costo real de cada contrato y de cada contratista. Y no únicamente cuánto ofertó, sino cuánto terminó costando de forma directa y también cuánto terminó implicando para el proyecto por retrasos y ajustes y cambios y estándares que no eran y etcétera, etcétera. Equipos chiquitos, equipos insuficientes, etcétera. Sí, pero por ahora mi opinión es que al final en nuestro mundo una enorme porción de procesos de compra se los gana el más barato y eso no es necesario, eso no es justo. No es justo, pero sobre todo no es conveniente para el proyecto. ¿Sí? Entonces, mucha declaración, mucha política, pero al final vivimos todavía en una visión de escasez. Es importante que los project managers ayudemos a superar eso. Y los cambios evaluados integralmente, es decir, que haya un proceso de cómo propones el cambio, de la evaluación del cambio, de aceptación o de rechazo, si fue aceptado, bueno, cómo lo vas a integrar, cómo lo vas a comunicar, etcétera. Ahí normalmente ahí estamos bien flojos y los cambios suelen ser el mayor lío que tiene un proyecto y los mayores brechas de cumplimiento que tiene un proyecto tienen que ver normalmente con cambios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos propone el estándar PMBOK 7 en su dominio de desempeño del trabajo. Es un dominio interesante, es un dominio integrador, un poquito ambiguo como todos los dominios, pero ahí adentro hay cosas interesantes. Y obviamente, clarísimamente, un project manager se mide o demuestra su capacidad, obviamente durante la ejecución, si es que estás trabajando en ejecución. Recuerden, hay muchos project managers que no trabajan ahí, pero quienes trabajamos en ejecución por momentos, clarísimamente, es un elemento de análisis de nuestro desempeño. Espero que les haya interesado, espero que hayan encontrado esto interesante, espero que sigan leyendo el PMBOK y hasta la próxima.